Saludos cordiales, les habla Pastor García, terapeuta regresivo y director de la Escuela del Niño Interior. Me da mucho gusto saludarlos y estar nuevamente con ustedes en este espacio hablando con tu niño interior. Un espacio para crecer, para adentrarnos en lo más íntimo y profundo de nosotros mismos, para conectarnos con nuestro niño interior, ese ser maravilloso que fuimos en la infancia y que continuamos siendo de forma virtual en nuestra parte yoica, divina, maravillosa e infantil. Gracias a todas las personas que nos ven en este momento, que nos están viendo desde diferentes lugares del mundo. Por favor, háganos saber desde qué lugares, desde qué sitios del mundo nos están viendo y nos están siguiendo en este momento. Saludos especiales para Fanny Fontechila, que siempre nos ve desde Chile. También para Rosa Muñoz, que nos ve desde Chile. Para Ivonne Rodríguez desde Uruguay. Para también Josefina Chávez, que nos ve desde España. Josefina, facilitadora de la Escuela del Niño Interior. Alejandro desde el Perú. Mava desde Nueva York. Bendiciones. Hernán, que nos ve desde Medellín, Colombia, bendiciones y bendiciones para todas las personas que se van uniendo en este momento a esta transmisión en vivo por Facebook. También a todas las personas que nos van a ver en el diferido por el canal de YouTube. Bendiciones para todos y para todas, de verdad que sí. Muchísimas, pero muchísimas bendiciones. Nuestro tema de hoy es no somos nuestro peor enemigo y vamos a continuar hablando sobre el diálogo interno. Generalmente las personas ven siempre el diálogo interno como su saboteador, como un enemigo, ¿sí? Como alguien a quien hay que erradicar, a alguien a quien hay que atacar, sin saber que ese diálogo interno, como hemos hablado también sobre el ego, no es nada más ni nada menos que nuestro niño interior herido, nuestro niño interior lastimado. Entonces hoy vamos a hablar de ese diálogo interno también como el niño interior lleno de heridas, que es quien produce esa cantidad de rumiaciones o de incoherencias o inconsistencias internas que a veces nos hacen sentir o pasar realmente mal, que nos sabotean constantemente. A menudo escuchamos, leemos o decimos que somos nuestro peor enemigo, porque la conversación negativa es percibida como un terrorista interno, dedicado exclusivamente a sabotearnos. Ahora, como resultado de eso, muchos de nosotros estamos involucrados en una batalla interna por la vida con un supuesto hablador interno hostil que nos daña la vida. Constantemente nos encontramos en el campo terapéutico personas que llegan reportando que no pueden con las vocecillas en la cabeza, que no pueden soportar ese saboteador, esas cosas tan feas que dicen o se dicen cada instante o constantemente sobre sí mismos, sobre ellos mismos, que han intentado afirmaciones positivas, que han intentado maldecirle o decirle cosas feas para que este diálogo se vaya, para que este diálogo se pierda y no sucede nada. Pues mira, como es algo tuyo, ¿para qué tratarlo con rabia, con dolor, con desprecio, con maldición? Es una parte tuya. Y si te amas a ti mismo y si te amas a ti misma, debes tratar también ese diálogo con amor. Por decir algo, llega el diálogo interno y te dice, eres un perdedor. Si tú lo ignoras, va a ser más persistente. Entonces tú le dices, ¿cómo así? ¿Soy un perdedor? ¿Y cómo fue que llegaste a esa conclusión? ¿Sí? Hacerle esa serie de preguntas. ¿Y cómo fue que llegaste a esa conclusión? Cuando tú le prestas atención, se va a sentir bien. ¿Por qué? Porque es una parte de ti misma, de ti mismo, que está llamando la atención y que requiere ser escuchado. Por supuesto, no hacerle caso y creer en todo lo que dice, pero por lo menos prestarle atención. ¿Para qué? Para que sepa que por lo menos le estás escuchando.
¿sí? Y en lugar de discriminarlo o atacarlo o ponerle una etiqueta de maldad, cuestionarle, ¿sí? Eres un perdedor. Entonces le preguntas, ¿cómo así que soy un perdedor? ¿Y para qué necesito saber que soy un perdedor? ¿O para qué necesitas también decirlo en tercera persona? ¿Y tú para qué necesitas ser un perdedor? Porque si inmediatamente llega la rumiación, el diálogo interno, empezamos a atacarle con pensamiento positivo, eso no funciona. Eso funciona después. Primero hay que permitir que llegue la idea, que llegue el pensamiento, prestarle atención para que esa parte interna sienta que así sea algo negativo que está diciendo de ti mismo, de ti misma, si por lo menos le estás escuchando, por lo menos le estás poniendo atención. Porque si es el niño interior herido que no fue escuchado en la infancia, en la niñez, por parte de sus padres, entonces lo que va a hacer es decir en la actualidad, este tampoco me escucha, esta persona adulta tampoco me escucha. Lo importante es que le des a entender que sí le estás escuchando. Y en lugar de tratar de eliminarle inmediatamente con afirmaciones positivas o diciéndole cosas muy feas, es escucharle y preguntarle, hacerle preguntas. ¿Y cómo es que has llegado a esa conclusión? Y cuestionar esa vocecilla. Eso también es muy importante porque primero le das atención, que es lo que quiere. Y segundo, le estás dando la oportunidad de aclararte el por qué o el para qué te está juzgando o constantemente está enfocado o enfocada en ese pensamiento o en esa creencia. Saludos muy grandes también para Araceli López. Dice Araceli López, saludos desde México. Araceli, abrazos, bendiciones para ti, para tu casa, para tu familia. Muchísimas bendiciones, de verdad que sí. Bendiciones también para Juan Antonio Ruiz Soto, que siempre nos ve desde España, desde La Rioja Española. Juan Antonio también es facilitador de la Escuela del Niño Interior, como lo es Mava en Nueva York, Alejandro en el Perú, Josefina Chávez también en España y tantas personas tan maravillosas que están aquí entre nosotros. Bendiciones para todos y para todas. De verdad que sí. Nosotros desarrollamos formas ingeniosas para tratar de ganarnos nuestro diálogo interno negativo. En muchos casos, no tenemos mucho éxito. A veces ganamos por un tiempo. Pero luego, el hombre del saco interior regresa con venganza y nos culpa de eso, lo que a su vez alimenta el diálogo interno negativo. Esta batalla interna absorbe mucha de nuestra energía y vivir con un enemigo interno que regularmente necesitamos mantener en línea nos deja a muchos de nosotros en un estado constante de ansiedad. De hecho, muchas personas que reportan ansiedad o que están pasando por un episodio de ansiedad o que ya tienen en sí el trastorno de ansiedad, parte de la ansiedad se centra en esas voces internas, en ese diálogo interno o en esa rumiación: eres un bueno para nada, eres un idiota, nunca funcionará, no soy lo suficientemente bueno. Cosas como esas están constantemente en el diálogo de estas personas, así también como en el caso de las personas con un TOC, con un trastorno obsesivo compulsivo. Muchas veces una idea fija sobre una situación que hizo mal o que debe repetir, por ejemplo, como lavarse las manos o caminar saltándose las líneas o hacer cierta actividad, tiene que ver también con esa rumiación, con ese diálogo interno. Entonces, una de las cosas que puede servir es detenerse, escucharle y preguntarle: ¿cómo es que yo soy eso? ¿Cómo es que tú eres eso? ¿Y para qué necesitas eso? Ponerlo también en tercera persona, disociarlo, para así ser más fácil o más factible también lidiar y tratar con esa situación o con esas situaciones. El hacerle preguntas en muchas ocasiones te va a ayudar también a que se vaya disolviendo o por lo menos calmando, ¿sí? Porque cuando le atacamos inmediatamente con afirmaciones positivas, puede suceder todo lo contrario. Se va a afianzar mucho más, se va a fortalecer mucho más. Es como si de repente hay un incendio y tú vas a combatir el fuego con combustible.
le vas a poner en lugar de un gas especial o el químico especial que apagan las llamas, que apaga el fuego, le vas a colocar combustible. Entonces, ¿qué hace el fuego? Se va a alimentar mucho más, ¿sí? Se va a alimentar mucho más. En ese caso es recomendable lidiar con esa situación aceptándola, ¿sí? Cuando aceptamos esas situaciones, le estamos dando atención, porque eso es lo que requieren las vocecillas internas, que generalmente es nuestro niño interior herido, nuestra niña interior herida. Entonces te dice, eres feo. Ah, ¿cómo que soy feo? ¿Y para qué necesito ser feo? O ¿para qué necesitas ser fea? Y permitir que esa vocecilla te responda. Y luego vas incluso a establecer un diálogo muy especial. Ejemplo, una paciente mía en una ocasión me decía, fíjate, pastor, que y era una modelo, una mujer muy hermosa, de hecho sigue siendo modelo, y me dice, fíjate que cuando voy a salir a pasarela, yo escucho una voz interna que me dice, eres fea, eres un monstruo, tienes una cara fea, no salgas, la vas a embarrar, te vas a equivocar, vas a fracasar. Tenía todo esto, pero la palabra central es, eres fea. Entonces en ese momento me pongo a hablar con ella y a escucharla. Y cuando la escucho, empiezo a darme cuenta que esto viene de la infancia, de un momento de su niña interior herida. Muy bien, bendiciones, abrazos también por aquí para Rosalina Jiménez. Saludos desde California, Estados Unidos. Bendiciones y gracias por compartir este material. Pues gracias a ti, Rosalina. Voy a apuntar a Rosalina también en esos saludos que doy todos los días porque ya nos está viendo todos los días. Rosalina Jiménez, bendiciones Rosalina, para tu casa, para tu familia, allá en los Estados Unidos, en California. Muy bien, entonces hablaba con esta modelo que cuando ella iba a salir a la pasarela, siempre escuchaba una vocecilla interna que le decía, eres fea, eres horrible o eres un monstruo, tienes cara fea, no salgas que te vas a equivocar, la vas a embarrar, vas a fracasar, decía esa vocecilla. Y después de hablar con ella un momento y de tratar pues su niña interior, su niña interna, en un momento dado, lo que hicimos fue ponerla a ella en un estado ampliado de conciencia a partir de la hipnosis clínica, y llegamos a un momento donde permitimos que todas estas voces fueran saliendo, pero fuera saliendo una a una. Y cuando salió esa vocecilla, eres fea, entonces esta mujer vamos a ponerle Mary, es un nombre, solamente un seudónimo, porque pues no estoy dando el nombre real porque sería violar el secreto profesional y la confidencialidad. Vamos a llamarle Mary. Entonces Mary le pregunta a esta voz, oye, ¿y cómo así que soy fea? ¿Y para qué necesito ser fea? Entonces la voz continuó diciendo, porque si eres fea y te crees que eres fea, vas a complacer a mamá, que cuando tú tenías 5 años, 7, 8, 9, 10 años, mamá constantemente te decía, eres fea cuando te veía colocándote ropa y modelando, porque esta niña era una chica de solo 19, 20 años en ese momento, y desde muy niña, desde muy pequeña, ella se ponía ropa, se ponía las sábanas de la cama encima, se envolvía en ellas y salía haciendo pasarela, porque eso era lo que ella quería. Veía a las chicas modelando en la televisión y ella quería ser una modelo. Fíjense qué hermoso eso, ella desde niña tenía ese sueño. Sin embargo, su madre, en lugar de apoyarla y de afianzar o empoderarla para que alcanzara ese sueño, esa meta, ese objetivo que ella se estaba trazando desde la infancia, la madre lo que le decía es, eres fea, tú nunca vas a llegar a nada, tienes cara fea, el ser modelo es para mujeres bonitas, tú eres fea, le decía la mamá. Y luego, después de ese tratamiento donde ella habla con estas voces y recuerda todas estas situaciones, pues simplemente se va y se desaparece para siempre el diálogo interno. En terapias posteriores, terminando pues de afianzarla, de fortalecerla en su proceso de sanación de su niña interior,
nos dimos cuenta, porque ella habló con la mamá, que es que la mamá quiso ser modelo y quiso trabajar en esto de la moda. Ella era alguien que hacía vestidos, o sea, era una especie de diseñadora de modas, la mamá de esta chica. Sin embargo, se casó con un hombre que la maltrató mucho y le prohibió seguir haciendo sus vestidos, siendo diseñadora de modas, diseñando vestidos para otras mujeres, para otras damas. Entonces, cuando nace esta niña, esta mujer ya grande, ya adulta, bueno, ni tan adulta porque era muy joven aún, le dice a su hija: tú eres fea, no salgas a la pasarela. Lo que hace esta mujer es descargar su furia, su rabia interna, su odio interno, su frustración interna de no haber llegado a las pasarelas, de no haber seguido confeccionando, creando ropas y diseños para mujeres que ella creaba debido a las prohibiciones de su esposo. Entonces, toda esta frustración la descarga sobre su pequeña niña. La niña crece, alcanza sus estudios, luego se mete a una academia de modelaje, inmediatamente la contratan porque tiene un cuerpo maravilloso para modelar ropa. Va allí, empieza a modelar, ya su madre la apoya en ese momento, la madre la apoya completamente, pero apoya ¿a quién? A la chica de 19 años, pero la niña interna de esta mujer, a quien hemos llamado Mary, la niña interna o niña interior de Mary, sigue escuchando en el eco de su alma, de su inconsciente, de su cerebrito de niña, la palabra de mamá: eres fea, tienes cara fea, el modelaje es para mujeres bonitas, tú eres fea, tienes cara de monstruo. Claro, la niña interna de esta mujer estaba aterrada, tenía muchísimo miedo. Entonces, cuando iniciamos el tratamiento de esas voces preguntándole: ¿para qué necesito ser fea?, le preguntaba a Mary, y luego la misma voz interna, o sea, eso es maravilloso, los dos cerebros conectados, el inconsciente con el inconsciente, el cerebro inconsciente le decía al consciente: es que si eres fea y te crees que eres fea, le sigues siendo fiel a mamá, quien cree que eres fea, y que el modelaje no es para ti. O sea, ahí se confirman de cierta manera las teorías que dicen de de la sistémica, de la psicología sistémica, y de las lealtades, ¿sí? De las lealtades, cuando somos leales a nuestro árbol genealógico o a nuestro clan familiar, a nuestros antepasados, nos saboteamos. Porque si ellos no tuvieron éxito en algunas áreas en las cuales se sintieron frustrados, nosotros solo por esa lealtad o esas lealtades ocultas hacia ese sistema familiar, lo que hacemos es sabotearnos para satisfacerlos a ellos. Así nosotros terminemos perdiendo, pagando los platos rotos y asumiendo la frustración o continuando con el legado de frustración de nuestros antepasados. Entonces, bien importante esto: cuando llegue el diálogo interno, en lugar de satanizarlo, en lugar de decirle que es muy malo, que es perverso, o de atacarlo inmediatamente con afirmaciones positivas, es importante que te detengas por un momento y lo cuestiones. Te dice: ¿eres fea? Pregúntale: ¿para qué necesito ser fea? ¿O para qué necesitas ser fea? ¿Eres un perdedor? ¿Para qué necesito ser un perdedor? ¿Sí? ¿Eres un bruto? Interesante tu punto de vista. ¿Y cómo es que llegaste a esa conclusión? O sea, tú misma, haciendo una autogestión sabia de tus pensamientos, de tu diálogo interno, y hasta llegar a la respuesta o a una posible respuesta. Y luego simplemente estos se van diluyendo con más facilidad y puedes tú llegar a tener el control de tus pensamientos, de tus emociones, y ser tú el amo y señor, ama y señora de tus emociones y no estas de tu vida. Muy bien, abrazo, bendiciones también para la señora o señorita Diana Cañas. Dice: gracias por alimentarnos por alimentarnos el alma todos los días con temas tan importantes. Bendiciones, maravilloso, bendiciones también para ti.
Dianita, para tu casa, para tu familia. Muchísimas bendiciones para ti, de verdad que sí. Por allí nos dicen también desde Lima, desde Perú, bueno, puede ser desde Lima, pero desde este maravilloso país, desde el Perú, dice Sonia, permíteme que se vea, Sonia Mamini dice, Gutiérrez dice, de Perú, bendiciones para ti, Sonia, para tu casa, para tu familia, bendiciones para todos y para todas, de verdad que sí. Entonces, ¿cómo te sentirías tú si consideraras que el diálogo interno negativo no es un enemigo? ¿Cómo te sentirías, te percibirías tú a ti mismo, a ti misma, si en lugar de ver al diálogo interno como un enemigo, lo pudieras ver como un amigo? ¿Cómo sería diferente? ¿Qué marcaría la diferencia eso para ti? Y si en lugar de verlo como un amigo, como un enemigo, perdón, lo vemos como un amigo o como un niño que está lastimado, que tiene muchas heridas, ¿qué harías tú en ese lugar? Si tú vas por la vida y te encuentras un niño, y ese niño, pues por decir es tu hijo, muy pequeñito, de 7 añitos, y está muy lastimado, muy lleno de heridas, ¿tú qué harías con ese bebé, con esa criatura, con ese maravilloso niño? ¿Qué harías tú? ¿Le pondrías ácido o limón o sal en esas heridas para que dolieran más? ¿O tomarías un poco de agua, un poco de gasa, ¿sí? O elementos médicos para limpiar y sanar esas heridas? ¿Qué harías tú? El diálogo interno es un niño herido, es un niño lastimado. El diálogo interno negativo representa, o extremadamente positivo, que también va hacia la soberbia, a la altivez y que te puede generar muchos problemas, muchas complicaciones, representa a las heridas de tu infancia, representa a tu niño interior herido, a tu niña interior herida. Y si tú te encuentras a un hijo tuyo muy pequeñito, lleno de heridas, pues procuras curarlo, sanarlo inmediatamente con agüita, con pañitos, con lo que tengas allí. Y si de repente observas que las heridas son muy profundas, pues corres con él inmediatamente al servicio de urgencias médicas o clínicas. ¿Para qué? Para que le curen sus heridas. Es lo que debemos hacer también nosotros, los seres humanos, cuando no podemos lidiar con nuestros propios pensamientos intrusivos, invasivos, con nuestra rumiación. Si estos son muy fuertes y las técnicas que os estoy enseñando acá no les sirven, entonces ir a urgencias clínicas, buscar al psicólogo, a la psicóloga, al terapeuta, a una terapeuta. Hay mujeres terapeutas en el mundo maravillosas. De hecho, la mayoría de terapeutas en el mundo son mujeres y tienen un don especial, una condición especial, y es que la mujer tiene una capacidad, una sensibilidad para adentrarse en el dolor y para entender al otro, a las otras personas, y para entender el dolor, que por eso ellas se convierten en muy, muy buenas terapeutas. Así que felicitaciones desde aquí, desde Sanando tu Niño Interior, para todas las mujeres, psicólogas, terapeutas, médicos y sanadoras del mundo, porque son seres humanos muy hermosos, maravillosas, que hacen que este mundo, que este universo sea muchísimo, muchísimo más lindo. Muy bien, abrazos, bendiciones también para Yolanda Jiménez. Dice, muy buenos días, bendiciones desde el Estado de México. Oh, qué maravilla, bendiciones también para ti, Yolanda, para tu casa, para tu familia. Bendiciones para todo tu clan familiar. Hoy que estamos hablando del diálogo interno, estamos hablando también de las lealtades hacia el clan familiar. Qué importante esto. Una de las palabras más comunes que se dan en el diálogo interno negativo es soy un idiota, ¿sí? Nunca funcionará. No soy lo suficientemente bueno. No puedo hacerlo, o no soy capaz. No soy amable. No soy bonito. No soy inteligente. Soy un bruto.
Entonces, la idea es que cuando te llegue esto, por ejemplo, nunca funcionará, tú le preguntes: qué interesante eso que tú estás diciendo que nunca funcionará. ¿De dónde has sacado tú esa conclusión de que nunca funcionará? Y te pregunto, tú mismo haciéndote esa autodiálogo, esa autorrespuesta automática, digamos de forma maravillosa, hacia ese diálogo, y es: ¿cómo es que has llegado a la conclusión de que nunca funcionará? ¿Recuerdas la vez que tuvimos también la duda de ir a pasar ese examen en la universidad, que tú me dijiste no funcionará? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Funcionó o no funcionó? ¿Recuerdas que teníamos mucho temor, pero fíjate que al final funcionó? Pasamos los parciales, pasamos la prueba. Aquella vez que sentimos temor de hablar en público y que nos sonrojamos, que porque la íbamos a embarrar, que porque nos íbamos a equivocar. ¿Recuerdas qué pasó? Y recuerdas que al final el auditorio completo nos dio un fuerte aplauso. Esa forma de cuestionar a nuestro diálogo interno le da herramientas muy pero muy poderosas, en lugar de bombardearlo o con afirmaciones positivas que se pueden convertir en combustible para que el fuego se alce más, se alimente y crezca más, o con afirmaciones negativas que igual van a hacer que también el fuego se aumente más, ¿sí? A primera vista es cierto que estas declaraciones generalmente no son lo que esperamos que nuestros amigos nos digan, ¿sí? Y que nuestro yo interno nos diga. Sin embargo, la mayoría de las veces estas declaraciones reflejan también nuestras creencias fundamentales sobre nosotros mismos, sobre nuestra autoestima y sobre lo que podemos lograr y merecer en la vida. De ninguna manera refleja la realidad, pero es lo que creemos acerca de nosotros mismos. El diálogo interno, como les he dicho antes, tiene que ver con eso, con el niño interior, tanto el niño interior sano como el niño interior herido. Pero tiene que ver también con nuestras creencias actuales. Lo que tú crees de ti mismo es lo que en la mayoría de las ocasiones define tu vida. Louis Hay solía decir, y de hecho escribió sobre eso, hizo muchas afirmaciones y audios sobre eso: tus pensamientos crean tu vida. Y cuando hablaba de pensamientos, los hablaba también como creencias. Es lo que tú crees de ti mismo, de ti misma, lo que en gran manera y en gran medida va a definir tu vida. Si crees que eres un perdedor, una perdedora, por supuesto que tu diálogo interno va a ser ese. Lo va a reflejar constantemente en el día a día de tu existir, ¿sí? De ahí la importancia de empezar a dialogar y a preguntarle a este diálogo si realmente es lo que está pasando, es lo que está sucediendo, ¿sí? Y decirle: venga, ¿cómo así que no soy capaz? ¿De dónde has sacado esa conclusión, sí? Cuando tratamos de ignorar nuestro diálogo interno negativo, ignoramos a una parte de nosotros que nos duele mucho. La investigación ha demostrado que si intentamos imponer declaraciones positivas para contrarrestar nuestro diálogo interno negativo, en realidad forzamos las creencias profundamente arraigadas sobre nosotros mismos. Es lo que les digo constantemente: si en lugar de hacerle preguntas, de escucharle, de darle un poco de atención, lo que hacemos es bombardearle con creencias positivas o negativas, lo que hacemos es aumentar el problema. No somos nuestro peor enemigo, por favor, recuerda eso. No eres tu peor enemigo. No somos nuestro peor enemigo. Nuestra charla autonegativa refleja cómo nos sentimos profundamente sobre nosotros mismos, o trata de advertirnos la desilusión. Por ejemplo, cuando nos decimos a nosotros mismos: no puedo hacerlo, esto podría, de hecho, evitar que experimentemos un fracaso. Es lo que realmente quiere nuestro niño interior herido o nuestra parte interior herida, nuestra niña interior herida. Cuando nos hace esa clase
aclaraciones, más bien de afirmaciones, insinuaciones, es para evitar que suframos más, que traigamos más dolor a nuestra vida. Pero de ahí la importancia también de autocuestionarle, de autocuestionarnos y de decirle, en lugar de borbandearle inmediatamente, no, tú eres muy bonito, tú eres una persona, tú sí eres capaz, que esto va a intensificar la afirmación negativa. La creencia negativa interna es preguntarle, ¿cómo es que tú has llegado a esa conclusión y me dices eso? ¿Para qué dices eso? ¿Para qué necesitas eso? Y de esa manera vamos diluyendo también con más facilidad esas rumiaciones o esos pensamientos o vocecillas internas que intentan de hacernos daño, ¿cierto? Ahora, es cierto que a veces nos mantiene alejados de lo que queremos hacer o ser, pero esta situación no se va a presentar siempre de manera intencional, o sea, no es una intención maliciosa nuestra de querernos autosabotear, sino que en muchas ocasiones es para evitarnos el fracaso, porque en la niñez o en el pasado fracasamos mucho. Sin embargo, tenemos que aprender a lidiar con eso, ¿sí? ¿Cómo podemos abordar nuestra autocharla negativa, nuestro diálogo interno negativo? Pues bien, ya les había hablado de preguntarle, hacerle preguntas, prestarle atención y hacerle preguntas que sientes tú que realmente vas a tener las respuestas. La compasión puede ser también un comienzo. Tener compasión por nosotros mismos nos ayuda a lidiar con estas situaciones. Cuando nos oímos decir no soy lo suficientemente bueno, primero podemos decir ok, escucho lo que dices. Y debe ser algo muy desagradable de creer. Al hacer esto, honramos la parte de nosotros que está sufriendo y comenzamos a hacer las paces. Esa es otra situación. Como en muchas ocasiones ignoramos nuestra voz interna, nuestro yo interno, lo que hace es acudir a esa rumiación o a esas vocecillas internas para llamar nuestra atención. Entonces el hacerle saber que le estamos escuchando es parte ya del proceso de liberación de ese exceso de energía negativa. Si te dice eres un perdedor, ¿cómo así que soy un perdedor? Debe ser muy frustrante para ti creer que eres un perdedor. ¿Y cómo fue que llegaste a esa conclusión? Y cuando le dices a esa conclusión, también le estás diciendo, es que eso es definitivo. Le estás dando la capacidad al mismo cerebro de buscar otras opciones. Y de allí entonces van a venir las respuestas donde te dicen, no, hay otras opciones. Es posible que has perdido, que he perdido, que hemos perdido en unas ocasiones, en algunas veces, pero no siempre debe ser así. También una serie de ejercicios que podemos hacer para desactivar el impacto de este tipo de declaraciones puede tener con nosotros para alterar nuestras creencias profundamente arraigadas sobre nosotros mismos. Algunas de ellas pueden ser identificar las sensaciones asociadas a los pensamientos, usar también metáforas y jugar compasivamente con las palabras que forman estas declaraciones hasta que el contenido de las palabras desaparezca por completo. Y es precisamente haciendo uso de la mayéutica, como les había dicho anteriormente. La mayéutica, el arte de hacer preguntas o saber hacer preguntas. De hecho, en eso se basa nuestra profesión, la de los psicólogos, la de los terapeutas, y hoy en día la de los coaches, los que se dedican al coaching, usan mucho la mayéutica para hacer preguntas, ¿sí? Y para decirle directamente al cerebro, venga, ¿es cierto? ¿Eso es definitivo? ¿Realmente es definitivo? ¿O tienes otras herramientas o tienes otros recursos para asimilar esto o para afrontar esto? Y cuando al cerebro le damos buenos argumentos, le damos buenas herramientas, en lugar de creernos y de tragarnos todo el contenido negativo como si fuera lo definitivo y lo único, nuestro cerebro empieza a reaccionar, a buscar esos recursos poderosos e internos y nos
ayuda a ir saliendo paulatinamente de estas situaciones. Entonces, jugar compasivamente con esos diálogos, haciéndole preguntas, ¿cómo llegaste a esta conclusión? ¿Para qué necesitas esto? Eso debe ser muy triste sentirse así. ¿Y para qué necesitas sentirte así? Eso es muy triste. Y contarle cuentos o historias o analogías al pasado. Fíjate que en alguna vez, ya que me estás diciendo que soy un perdedor, fíjate cuando fuimos a presentar la tesis, cuando fuimos a presentar los parciales, cuando fuimos a hablar en público y que nos sentimos inseguros, fíjate cómo fue el final. ¿Recuerdas cómo fue el final? Y luego decirle, ¿recuerdas que al final fue todo tan maravilloso y hasta recibimos adulaciones, aplausos y reconocimientos del público? Y esta forma también le dice a ese niño que está ya tenso, lleno de muchos temores, mira, ¿qué puede salir? Si allá no te permitieron hablar, allá atrás en la infancia no te permitieron hablar, expresarte, aquí cuentas con todo mi amor, con toda mi compasión y con todo mi apoyo para que puedas hablar, ¿sí? Entonces, vamos a dar hoy el primer paso en esto, y es decirle a nuestro niño interior o a nuestro diálogo interno negativo con amabilidad, ¿cierto? ¿Cómo saludaríamos a un niño, ¿cierto? De 5 años que está triste, que está asustado, ¿sí? Lo vamos a abrazar, lo vamos a aconsejar y le vamos a decir, estoy aquí para ti, estoy aquí para ayudarte en este proceso, puedes contar conmigo, ¿sí? Deja atrás el temor, que aquí estoy contigo. Una vez hayas escuchado el diálogo, una vez hayas dialogado con él, le hayas hecho las preguntas, hayas usado la mayéutica para preguntarle, eso debe ser muy triste que estés pensando que eres un perdedor, ¿y cómo es que has llegado a esa conclusión? Entiendo que es una carga muy fuerte con la que estás lidiando, y después de que sientas que ya se haya ido ese diálogo o esa palabra, esa rumiación de ese día, de ese momento, mirarle con compasión, como a un niño de 5 de 7 años, con muchísima ternura, con muchísimo amor, y le vas a decir que estás ahí para él, para ella, que le vas a cuidar. Yo voy a cuidar de ti y nunca más tendrás que tener miedo. Muy bien, este era el mensaje que tenía para ustedes en el día de hoy. Mil gracias a todos y a todas por estar en este espacio sanando tu niño interior. Recuerden, para terapias personales, asesorías personales de pareja, familias, empresas o instituciones educativas, aquí me pueden ubicar en www.pastorgarcia.com. Aquí donde estoy señalando, apuntando con mi dedo, www.pastorgarcia.com. Allí me pueden encontrar mis servicios, artículos, libros, más videos. También, por supuesto, aquí están mis redes sociales que las pueden ver. Ahí me pueden ver también en el canal de YouTube, en Facebook, para que tengamos más contacto y más conocimiento sobre esto, sobre el niño interior. Mil gracias a todos y a todas por seguirnos en este día. Bendiciones para todos y para todas. Yo soy Pastor García, terapeuta regresivo y director de la Escuela del Niño Interior, quien te recuerda que sanando a tu niño interior, serás muchísimo, muchísimo más feliz. Bendiciones y hasta pronto.